Hola, mi nombre es Sara Forero, soy estudiante de Comunicación Social, Periodismo e Investigación Criminal de la Universidad Sergio Arboleda y después de leer Ese es el Cordero de Dios del periodista Juan Pablo Barrientos, seré quien les cuente sobre el libro desde mi experiencia, claro, además de las acotaciones que me permitiría hacer sobre la investigación realizada por Barrientos. Esta crónica periodística está compuesta por 229 páginas de un testimonio crudo, veraz, doloroso de los abusos cometidos por el credo pedófilo que tantas vidas inocentes ha destruido y arruinado. Los archivos secretos y tenebrosos de la Iglesia Católica que guardan de manera cobarde y alcahueta toda la infamia de los sacerdotes que con su conducta aberrante injurian al Dios que dicen honrar. Esta es la historia de Pedro, abusado sexualmente en su niñez e inducido a la prostitución por 38 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio. Pero también es la historia de 3 mujeres que lograron que su denuncia fuera atendida por las autoridades. Por esto cumplen el papel protagónico y pues ahora él y ellas luchan es para que este caso, el mayor de abuso sexual confirmado de un grupo de sacerdotes contra un solo sobreviviente, tenga verdad y reparación. 2 manos son insuficientes para develar todos los archivos secretos de la Iglesia Católica colombiana, plagados de pruebas sobre abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. En esta obra tienen un papel de primer orden María del Socorro Martínez, Olga Cristancho y Claudia Carrasquilla, 3 mujeres determinantes para que las denuncias de la víctima llegaran tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la opinión pública. Nombradas por el arzobispo Óscar Urbina, las 2 primeras, Martínez y Cristancho, hicieron parte en Villavicencio de una comisión arquidiocesana para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes hasta que fueron excluidas arbitrariamente de la investigación. Carrasquilla es la actual abogada de Pedro, cuyo expediente sin mayores avances reposa actualmente en el poder de Claudia Piedad González, directora de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía, mientras se intensifican las amenazas contra la vida de la víctima. Fruto de su investigación, Barrientos llegó a la conclusión de que fueron al menos 38 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio involucrados en los abusos contra Pedro, en un periodo de 20 años. Uno de los abusadores, Cristóbal de Jesús Puertas, ya había sido denunciado en Miami en 2010 por otro caso, e incluso se había visto obligado a llegar a un millonario acuerdo con el sobreviviente. Sin embargo, tal y como lo muestra el periodista, en la última década el sacerdote regresó a Villavicencio y fue asignado por el actual arzobispo al menos a 3 parroquias, configurándose así un caso de encubrimiento eclesiástico. A pesar de que Óscar Urbina conocía las acusaciones contra ese sacerdote, lo siguió pasando de parroquia en parroquia sin informar en su momento a las comunidades o a las autoridades civiles. El hecho emparenta el sistema de encubrimiento de la Iglesia Católica en la capital del Meta con lo que viene ocurriendo también en Medellín, bajo el gobierno eclesiástico del arzobispo Ricardo Tobón. En Dejad que los niños vengan a mí, su primer libro, Barrientos ya había explicado cómo el actual arzobispo de Medellín dio su visto bueno para que el padre Roberto Cadavid Arroyave, un sacerdote suspendido del ministerio sacerdotal en 2012, se incorporara a la diócesis estadounidense de Brooklyn, a pesar de que las denuncias sobre pederastia ya pesaban sobre sus hombros. Hecho que tras ser descubierto en 2017 llevó a que Nicolás Anthony Di Marcio, arzobispo de dicha jurisdicción eclesiástica, denunciara a Tobón ante la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entre el cúmulo de denuncias resulta particularmente grave una que involucra al arzobispo de Bogotá, Luis José Ruida, actual presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, por nombrar como párroco de Nuestra Señora de Belén en el barrio Egipto a un misionero llamado Osvaldo Jaramillo Osorio, señalado también por Pedro como integrante de la red de explotación sexual sacada a la luz por sus denuncias. Además, hay una referencia por parte del periodista Juan Pablo Barrientos a un caso de encubrimiento que según este involucra al cardenal Rubén Salazar y al pederasta Nelson William Montes Lizarazo, quien abusó de una niña desde los 10 años hasta que la dejó en embarazo a los 15. Según Barrientos, el purpurado autorizó y recomendó al pederasta para que trabajara en la diócesis de San Carlos en Venezuela, a pesar de que al menos desde 2008 ya se tenía conocimiento en la curia del comportamiento del sacerdote. Durante la investigación de Barrientos y frente a ambos casos quiso consultar directamente a la arquidiócesis de Bogotá. Sin embargo, no fue posible acceder a una entrevista con el actual responsable de la identidad. Quien sí se pronunció fue Luis Manuel Alí, obispo auxiliar encargado de la Oficina para el Buen Trato. Este último manifestó que la arquidiócesis ha hecho indagaciones sobre Osvaldo Jaramillo,
que no tiene conocimiento hasta el momento de ninguna investigación eclesiástica ni civil abierta contra el misionero. Según Ali, en caso de recibir alguna acusación de forma directa, la misma Arquidiócesis de Bogotá denunciaría civilmente al religioso. Respecto al caso de Nelson William Montes, el prelado dijo que hubo situaciones que no fueron claras en la manera como se manejaron esas informaciones, motivo por el cual, según él, el caso fue revisado nuevamente en 2017, hasta que el sacerdote recibió la máxima pena canónica, esto es, la expulsión del estado clerial. Ali comentó que fueron muchos años que se dejó pasar esa situación. Acá ustedes no tienen nada que hacer, les dijo María del Socorro Martínez y a Olga Cristancho, Monseñor Darío Álvarez Botero, uno de los enviados del Tribunal Eclesiástico de Apelación. A su lado, con igual arrogancia, según lo recuerdan las abogadas, se encontraba el padre Francisco Niño, el otro enviado, título del 10º y último capítulo del libro. Martínez y Cristancho renunciaron irrevocablemente a la comisión arquidiocesana en la que habían tenido conocimiento de la historia de Pedro, en rechazo al maltrato recibido desde su primer encuentro con ambos sacerdotes. Y a raíz de lo anterior enviaron cartas de protesta por lo ocurrido al Papa Francisco y al nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor, sosteniendo que la incorporación de dichos sacerdotes a la investigación estaba plagada de irregularidades, al punto que esas habían configurado de hecho una usurpación de funciones que ellas venían desempeñando. Sin Martínez y sin Cristancho, sin duda las denuncias del sobreviviente no hubieran sido atendidas. Tampoco estas hubieran llegado a conocimiento de la Fiscalía, que el 12 de abril de 2022 efectuó una inspección judicial en las instalaciones de la Curia Arquidiocesana de Villavicencio, un hecho sin precedentes. Sin la acción diligente de ambas abogadas tampoco se hubieran presentado las suspensiones proferidas por el arzobispo contra la mayoría de los sacerdotes involucrados, según la víctima en la red de explotación sexual en la que se vio preso todavía siendo menor de edad. Con razón, el periodista Juan Pablo Barrientos sostiene que la inclusión de las mujeres en la estructura de poder de la Iglesia Católica es uno de los elementos clave para que el abuso sexual a menores de edad disminuya. De ahí que resulte tan grave la exclusión de ambas profesionales de la investigación eclesiástica sobre el caso más aberrante de abuso sexual conocido entre el clero colombiano. Como resulta escandaloso, a la luz de los datos reunidos por Barrientos, el hecho de que mucha de la información que reposaba desde hace muchos años en los archivos de la Arquidiócesis de Villavicencio y que hubiera podido servir para evitar la repetición de muchas formas de violencia contra menores de edad, fue mantenida en secreto por los últimos 3 arzobispos de la jurisdicción eclesiástica: Alfonso Cabezas, Octavio Ruiz y Óscar Urbina. Se sabe ahora incluso que, a pesar de que la Iglesia Católica había encontrado responsable de abusos contra menores a José Ignacio Galeano, uno de los sacerdotes involucrados en la red criminal de explotación sexual contra Pedro y otras personas, aquello nunca fue informado a las autoridades colombianas, lo que lleva a pensar que en cualquier lugar del país puede estar acechando a alguien cuya condición de abusador no era un secreto para sus superiores. La historia se repite de un libro a otro. Pablo Barrientos ha llegado a la conclusión de que Ricardo Tobón y Óscar Urbina, respectivamente arzobispos de Medellín y de Villavicencio, son también los 2 arzobispos con más denuncias conocidas por encubrimiento a curas pederastas hasta el momento. Con un agravante que debe ser esclarecido por las autoridades, Urbina es el primer arzobispo de Colombia que es denunciado por abuso sexual a menor de edad. La reflexión va más allá de la recomendación que les quiero hacer sobre este libro y los muchos tantos que tratan el abuso sexual sin tapujos ni máscaras. El abuso sexual que padecen niños, niñas, adolescentes es una problemática que ha venido presentándose a lo largo del tiempo, que no puede ser ajena o indiferente para los países, las instituciones, los profesionales y la misma familia. Según la OMS, el abuso sexual está caracterizado como un comportamiento sexual que ocurre sin el consentimiento de la persona o bajo la coacción de una de las 2 partes. Es un evento de alta incidencia que acontece en distintos estratos socioeconómicos, diferentes culturas, ámbitos y etapas de la vida. En rigor, teniendo en cuenta las circunstancias y las consecuencias que comporta esa experiencia, en lugar de abuso deberíamos hablar de violencias o de agresiones sexuales graves. Prácticamente la totalidad de los agresores sexuales a menores son hombres. Sin embargo, el tratamiento penal que se suele aplicar a estos casos, muy light para diferentes expertos, no hace sino darle alas a los pedófilos y pederastas que suelen moverse con total impunidad
llegando a proponer incluso la normalización de las relaciones sexuales entre adultos, niñas o niños. Deben saber también que si alguna vez ocurre, la confianza permitirá que lo cuenten. Hace falta que sepan lo que tienen que hacer en esos casos. Madres y padres que los preparan en otras muchas áreas de la vida tienen que hacerlo también en cuestiones sexuales, escuchando sus opiniones y dejando abierta la puerta a cualquier comentario posterior. Espero que la historia de Pedro ayude a quien lo necesita, tanto para subsanar un dolor como para tomar una decisión, o quizá tan solo entender la magnitud del problema. Gracias.